todos y bienvenidos a este primer encuentro del Aula Cultural Civitas Dei en este nuevo curso pastoral. Hoy tenemos con nosotros al Padre Santiago Cantera Montenegro, conocido por muchos de los presentes y desde luego muy querido, que es doctor en Historia, en especialidad de Historia Medieval, por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis versó sobre la Orden de la Cartuja en la España de los siglos XV y XVI. Fue profesor en la Universidad San Pablo CEU, participó en varios proyectos de investigación, también se ha interesado por teología de la historia y de la filosofía, historia de las civilizaciones, mariología, entre otras muchas materias. Tras una prueba en la Cartuja, buscando su lugar definitivo, su vocación, a los 30 años entró en la comunidad monástica benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de la que actualmente es el padre prior. Es autor del libro que hoy presentamos, que nos sirve como ocasión para hablar del nacimiento de España, Hispania, Hispania, el nacimiento de España, un volumen publicado por la editorial Actas en el año 2014, un volumen de 563 páginas que algunos ya tienen en sus manos porque está disponible en este acto. En su persona se une lo mejor del monacato benedictino, la dedicación a Dios, lo primero y principal, a través del oficio divino, pero también el uso de la inteligencia católica para acercarse a la realidad, en este caso la realidad de la historia, que siempre es historia de salvación. Él nos hablará del nacimiento de España, de la importancia y trascendencia del reino visigodo, de la presencia del cristianismo en nuestras tierras, también de la unidad de España en 1492 con los reyes católicos y con esa figura tan querida para nosotros que es el cardenal Cisneros. Estamos a las puertas de inaugurar el año Cisneros. También surgirán evidentemente en nuestro diálogo cuestiones actuales sobre la identidad de España o también sobre la unidad de nuestra nación. Por eso estamos deseosos de escuchar al Padre Santiago y le damos ya, sin más dilación, la palabra. Muchas gracias, don Juan Miguel, por esta presentación, por haberme llamado a participar. De un modo especial también las gracias a Monseñor don Juan Antonio Reig-Pla, muy querido para mí personalmente, para nuestra comunidad benedictina. Pasa desde hace unos años varios días con nosotros en verano y además también le agradecemos, no solo nosotros sino muchas personas, yo creo el hecho de que es una voz valiente en España, y ya que vamos a hablar de España, se necesitan hoy en España estas voces valientes que exponen con claridad los principios católicos y al mismo tiempo resultan cercanas a las personas afectuosos como es Monseñor Reig-Pla. Les agradezco su asistencia y agradezco también al editor del libro, a don Luis Valiente, su presencia aquí con su esposa, que es profesora de Derecho. Y para mí también es un gozo especial el poder estar aquí, en este Palacio Episcopal, en este lugar de Alcalá de Henares, tan vinculado en tantos aspectos a la historia de España. Entre otros, no solo por la presencia de Cervantes, sino de un modo especial también por la presencia de Cisneros, del cardenal Cisneros, que tanto trabajó en su ámbito por configurar lo que es la España cristiana y por el conocimiento de lo que son también los principios de esa España cristiana, y una figura tan relevante como ha sido él en una época fundamental de la historia de España. De hecho, la mayor parte de las personas con cierta formación pueden saber que es en la época de los Reyes Católicos de la que Cisneros es protagonista cuando se alcanza la unidad de los reinos y coronas de España, por esa unión dinástica de los Reyes Católicos de Isabel y Fernando, la unión de las coronas de Aragón y de Castilla,
con el modelo aragonés de tipo federativo, que luego va a ser típico también de los Austrias, tanto en España como en el imperio de los Habsburgo. Esa unión de reinos y coronas que va además asimilando, incorporando otros territorios como Canarias, el Reino de Navarra, el Reino de Granada, es decir, configurándose la unidad de España. Y muchas veces, de hecho, se piensa que España nace con los Reyes Católicos. No está en parte equivocado si se entiende como un Estado moderno unido, pero lo que es la realidad de España, de hecho, comienza de mucho más atrás, y el concepto de España como patria tiene unas raíces históricas que se retrotraen mucho más atrás en el tiempo, como es lo que queremos ver aquí y lo que voy a tratar de exponer de forma más o menos resumida y lo que se recoge en el libro. De hecho, pues algunas de las interpretaciones más erróneas de los tiempos recientes y en parte en torno a la conmemoración del segundo centenario de la Guerra de Independencia y de la Constitución de Cádiz de 1812, han creído desde una óptica liberal que España comenzaba en 1812, como mucho en 1808, con el inicio de la Guerra de Independencia frente a los franceses, y en 1812 con la Constitución de Cádiz. Esto evidentemente es un error porque una cosa es una toma de conciencia frente a un invasor extranjero, pero que tiene su fundamento en la existencia de un concepto de España que es mucho anterior. Por lo tanto, nos podemos retrotraer de 1812 yendo más atrás al reinado de los Reyes Católicos. Pero quien tenga aún más conocimiento sabe que en la Reconquista, en los 8 siglos de la Reconquista, iniciada desde comienzos del siglo VIII en las montañas de Asturias y paralelamente también un poco después en los Pirineos, existe ese concepto de España. Así lo manifestó claramente un gran medievalista como don Claudio Sánchez Albornoz, que insistió e incidió en cómo en los 8 siglos de la Reconquista se va configurando con fuerza ese concepto de España y la realidad de lo que entendemos como España. Pero él mismo habló de un componente premuslim que señalaba de un modo especial en la época del reino visigodo de Toledo. Y es que ciertamente cuando se inicia la Reconquista y a lo largo de la Reconquista, los diversos condados, reinos y coronas que reconocen la legitimidad de la independencia política de cada uno de ellos en ese momento, tienen sin embargo el ideal puesto en la recuperación de un reino visigodo, de un primer reino español que existió unido tiempos atrás y que fue conquistado por una fuerza extranjera y que además era ajena en la fe, como fue la invasión islámica del año 711. Esto es lo que se ha denominado el neogoticismo, la idea de recuperar lo que fue el reino de los godos, el reino visigodo, el primer reino español, como así lo denomina, por ejemplo, don José Orlandis, un historiador egregio que ha trabajado de un modo especial en todo el estudio del reino de los visigodos de Toledo y su precedente de Tolosa. Pues la idea de esos condados, reinos y coronas está puesta el ideal en el reino visigodo de Toledo y en restaurarlo. De ahí que cuando los reyes católicos, como muy bien ha señalado don Luis Suárez, otro gran medievalista y además de buen católico, don Luis Suárez, los reyes católicos Isabel y Fernando no se tuvieron a sí mismos por fundadores, sino por restauradores del reino de los godos. De hecho, el rey Fernando, muerta ya Isabel, dijo en una ocasión en Barcelona que nunca desde hacía 800 años España había alcanzado tal gloria, en primer lugar por la gracia de Dios y en segundo lugar, aquí pues era un poquito humilde, decía por mi trabajo y mi labor, pero era una realidad.
era una realidad. Gracias a los Reyes Católicos se recuperó de algún modo, ellos tuvieron conciencia de que se había conseguido recuperar aquel reino visigodo perdido en el año 711. Una noción de la pérdida de España que ya en el año 754 un monje anónimo mozárabe expone en una crónica que se denomina precisamente la Crónica Mozárabe del año 754. Ahí plasma esa idea de la pérdida de España, un lamento porque esa España cristiana unida bajo el cetro de los visigodos se ha perdido por una invasión extranjera. Y él señala que también pues, se ha podido deber a los pecados de los hombres, a los pecados existentes en el reino de los godos, pero lamenta esa pérdida de España. Es decir, existe claramente este concepto de que España existía, España se ha perdido y España se ha de restaurar. De hecho, cuando algunas de las primeras crónicas astures expongan una supuesta arenga del rey don Pelayo, el primer rey de Asturias, ponen en su boca la idea de restaurar España, de recuperar España. Y cuando en 1212, en la batalla de las Navas de Tolosa, los distintos reinos hispánicos cristianos se unen para afrontar la acometida de los almohades, de los musulmanes almohades, don Rodrigo Jiménez de Rada, navarro y arzobispo de Toledo, dirá que ha sido una victoria de soli hispani, de solo los españoles, porque, de hecho, ciertamente, los cruzados europeos que habían venido se volvieron a sus tierras, ya que no se consintió a la pretensión que ellos tenían en cuanto al reparto del botín. Los reyes cristianos señalaron que la práctica española era dejar a los vencidos con sus pertenencias y no arrebatárselas como hacían los europeos, y entonces, ante esta diferencia, los cruzados europeos se retiraron y por eso Rodrigo Jiménez de Rada dice que es una victoria de soli hispani, es decir, se está con la conciencia clara de que hay que recuperar y restaurar esa España perdida. Y ciertamente es lo que vamos a tratar de ver aquí, cómo es en la época del reino visigodo de Toledo, cuando se configura con bastante claridad un concepto de España que va más allá de lo meramente geográfico y territorial. Pero no debemos olvidar también que este reino visigodo español, que es el primer reino español unido, tiene también unos fundamentos anteriores. Muy bien señalaba don Martín Almagro, es una saga de prehistoriadores y arqueólogos de España. Don Martín Almagro Gorbea señalaba hace unos años que quien aún conozca un poco más de la historia no solo llegará hasta el reino de los godos, de los visigodos, sino que incluso entenderá que en la época de los romanos ya hubo una primera unidad de España dentro siempre, eso sí, dentro siempre del Imperio Romano. Entonces no se concibe una España independiente, una España fuera de ese marco romano. Y de hecho por eso los visigodos también van a tener una fuerte veta de romanismo, aunque ya se tiene clara la conciencia de que es un reino independiente dentro del marco de la Europa occidental. Y don Martín Almagro también señalaba algo que don Ramón Menéndez Pidal tiempo atrás había señalado, y es que ciertamente se pueden ver en los pueblos prerromanos como unos elementos que apuntan de algún modo hacia la configuración de lo que después va a ser España. No obstante, en cuanto a concepto de España, en el que se unen tres elementos, el de un territorio, una entidad política que es un reino, el reino visigodo de Toledo, y un elemento cultural de clave fundamentalmente religiosa y concretamente católica, con un elemento romano y otro germánico, va a ser en el tiempo del reino visigodo de Toledo cuando estos tres elementos aparezcan unidos, y por eso podemos hablar de un primer proyecto de España en la historia.
y de una primera conciencia de España en la historia, manifestada de un modo muy especial entre la intelectualidad católica del momento, en la historiografía, que es fundamentalmente obra de eclesiásticos, y también se plasma de un modo muy singular en los concilios generales de Toledo, que son concilios nacionales de toda la Iglesia hispana del momento. Después de esta primera aproximación, les voy a presentar brevemente algunos mapas y unos hitos históricos para comprender cómo se configura la España visigótica y, a lo mejor también cuando me refiera a algunas partes o algunas regiones, provincias del reino, saber a qué nos estamos refiriendo. La imagen que tienen en pantalla ahora mismo es la de las provincias, la de las 5 provincias en época romana que van a heredar los visigodos. Los romanos inicialmente dividieron la península ibérica en 2 partes, la Hispania citerior y la Hispania ulterior, y posteriormente se hizo una división en 3 provincias que finalmente, la que ya quedó de forma más estable, fue la división en las 5 provincias que ahí tienen: la tarraconense con capital en Tarragona más al norte, la cartaginense con capital en Cartagena, Cartagonova. Los visigodos van a trasladar la capital no solo del reino, sino también de esta región a Toledo, porque además precisamente la zona de Cartagena inicialmente estaría dominada por los bizantinos cuando arriban los visigodos a España, y la capital estará más bien en Toledo. La Bética, con capital entre Córdoba y Sevilla, la Lusitania con capital en Mérida, Emérita Augusta, y al noroeste la Galicia, que es la que da el nombre de Galicia, que coge también parte del norte de Portugal y parte del oeste de Asturias, León, Zamora y Salamanca. Sí, esta es una imagen de San Isidoro, del pendón de San Isidoro. Bien, las vías romanas como elemento de unificación. Los romanos aportan algo que luego los visigodos van a heredar, que es un elemento de unidad importantísimo a la península. Una unidad que se va a plasmar, por una parte, en las vías y calzadas que unen las distintas partes de Hispania. Por otra parte, las legiones romanas también llevan los modos de vida romana. Los romanos aplican un derecho, el derecho romano, a la península con distintas variantes. Sobre todo el latín va a ser lo que unifique a la población peninsular, y a partir del siglo I también la penetración del cristianismo también se va a ir extendiendo valiéndose de esta pax romana. Por eso quiero incidir en la importancia que la tradición romana va a tener, que luego va a heredar la España visigótica. Un mapa con las invasiones germánicas de inicios del siglo IV, a partir del año 409, en que llegan a la península varios de estos pueblos, suevos, vándalos, alanos, y también algo más posteriormente los visigodos. Los suevos se asientan en lo que hemos visto que es la Galicia, al noroeste. Los alanos con el tiempo prácticamente desaparecen. No es una población germánica, sino una población más bien de origen asiático, que posiblemente se va mezclando con el resto de la población y desaparece, y los vándalos, que se dividen en 2 grupos, los silingos y los asdingos, finalmente acaban unos mezclándose con la población y quedándose, prácticamente desaparecen, y otros pasan al norte de África con el rey Genserico. Todo esto es lo que, este paso de los vándalos es lo que San Agustín va a conocer en los años finales de su vida, puesto que es una embestida fortísima en el norte de África y produce graves daños a la población, porque además los vándalos son acérrimos arrianos, herejes dentro del cristianismo, y emprenden una violencia fortísima contra los católicos del norte de África.
Venía, un momentito atrás, perdón. Las zonas que vienen más punteadas son las zonas de mayor asentamiento visigodo y también la zona de lo que es el noroeste de mayor asentamiento suevo. Es decir, aunque la población germánica, las élites germánicas están presentes, suevos y sobre todo los visigodos, prácticamente en las ciudades principales, pero lo que es el núcleo de la población visigótica y también sueva que viene con estas olas migratorias se asientan en esas zonas, sobre todo los visigodos en esa zona de la meseta castellana, en parte de la meseta norte y parte de la meseta sur, también en torno a la zona de Toledo. La tierra de Campos, por ejemplo, es una de las zonas, en torno a Palencia, Valladolid, es una de las zonas de mayor intensidad en la presencia visigótica, en lo que es la población. Sí. Y tres hitos, tres momentos que son importantes para tener en cuenta lo que ahora hablemos acerca del concepto de España. El primero es la unificación política realizada por el rey Leovigildo. Los visigodos inicialmente se habían asentado en el sur de la Galia, en el sur de Francia, en torno a Toulouse, donde tendrán la capital, llegan a un pacto con el Imperio Romano. Ya desde época del emperador hispano-romano Teodosio, se asientan en esa zona de Toulouse y allí establecen un reino, el reino de Toulouse o de Tolosa, pero vencidos tiempo después por los francos de Clodoveo, acabarán pasando de forma definitiva a la península ibérica y acabarán asentándose en torno a la capital de Toledo. El rey Leovigildo, que es arriano, es decir, es la herejía dentro del cristianismo que siguen la mayor parte de los pueblos germánicos, que niega la divinidad de Jesucristo y que va a dificultar en un inicio la unión de hispanorromanos y visigodos, Leovigildo, sin embargo, es una gran mente política, es una mente política privilegiada. Se puede decir que es un gran estadista, que mira al modelo bizantino, al modelo del Imperio Romano y sobre todo al modelo del Imperio Bizantino como manifestación de la autoridad y del poder con una visión muy moderna para la época. Leovigildo, una de las claves de su reinado es la búsqueda de la unificación política de sus territorios, por una parte dominando sublevaciones y por otra incorporando territorios insumisos o incluso reinos totalmente independientes como era el reino de los suevos. Él es el que anexiona el reino de los suevos, la Galicia, y da los pasos hacia esa unidad política. Él aspira también a la unidad de las dos poblaciones, hispano-romana, que es mayoritariamente católica, y la visigótica, y también la sueva, la visigótica sobre todo que es mayoritariamente arriana. Pero lo busca por una parte a través de procesos de unificación jurídica, de unificación en el derecho, y por otra parte a través de matrimonios mixtos. Sin embargo, no consigue romper esa barrera que divide a la población de Hispania, o Hispania, de España, que es la barrera entre el catolicismo y el arrianismo. Intenta diversas fórmulas, con todas ellas fracasa, incluso hace una transformación final del arrianismo, evolucionando hacia lo que sería más bien un macedonianismo, para atraer a los católicos. Trata de hacer un cambio dentro de la teología arriana, van a aceptar los obispos arrianos visigodos la divinidad de Jesucristo, pero siguen negando la divinidad del Espíritu Santo y evidentemente los obispos católicos se niegan a admitir esta farsa. Por eso no alcanza la unidad. Y al final de su reinado también se produce en un momento de su reinado el martirio de San Hermenegildo, aunque no voy a entrar ahora en este asunto porque sería prolijo. Leovigildo, por tanto, es el que logra prácticamente la unificación política de la península en torno al reino visigodo de Toledo, quedando solamente por someter la parte que está bajo dominio bizantino, que se conseguirá incorporar bastante más tardíamente. Y siempre hay que tener en cuenta que desde el principio del reino visigodo de Toledo se va a mantener dentro de este reino una parte del sur de la Galia, de la zona aproximadamente de la Provenza, Montpellier, etcétera, que es la Septimania, que es esa zona que pueden ver más hacia
el noreste. Esa zona siempre va a pertenecer al reino visigodo y nunca podrá ser arrebatada por los francos, que son un enemigo clásico de los visigodos. El segundo momento, que para mí es la clave del nacimiento de España y del concepto de España que se va a configurar, como veremos, es el Tercer Concilio de Toledo. Es la conversión ya del pueblo de los visigodos, encabezados por su rey Recaredo, hijo de Leovigildo. Tras la muerte de Leovigildo, Recaredo, habiendo abrazado el catolicismo, lleva tras de sí al pueblo de los visigodos a abrazar esta fe y para ello reúne el Tercer Concilio de Toledo del año 589, que es donde se alcanza la unidad religiosa del reino. Esta sí que es la clave que va a hacer posible la unión de las dos poblaciones, hispano-romana y visigoda. Es lo que va a hacer posible que los matrimonios mixtos a los que había aspirado su padre se hagan una realidad y va a facilitar también la evolución en esa unificación jurídica en el campo del derecho. Y será el rey Recesvinto quien culmine este proceso de unificación territorial con Leovigildo, unificación religiosa con Recaredo, y será el rey Recesvinto quien, ya más avanzado el siglo VII, logre la unificación jurídica con el Liber Judiciorum o Liber Judiciorum o Lex Visigotorum, que es el que en la Castilla medieval, en Toledo, de un modo especial, se va a conocer como el fuero juzgo, y va a pervivir también en las diversas partes de la España medieval, de un modo muy especial en Cataluña, en la antigua Cataluña, incluso llegando hasta la renovación jurídica de los Usatges de Barcelona, a los que sería interesante hacer alguna alusión, pero no nos podremos extender mucho más. Aquí señalo las distintas provincias del reino visigodo, que son las de época romana, básicamente. Lo vamos a ver luego en otro mapa con el que nos vamos a quedar y entramos ya en lo que es parte central del tema de la conferencia. Esta podría valer, sí. ¿Se ve bien esta imagen? Sí, pues entonces nos quedamos con esta. Muy bien. Toda la zona del norte también sobre esta cuestión trato también en el libro acerca de la polémica que ha existido y lo que los estudios más recientes reflejan, que la zona de los astures y los cántabros estuvo integrada en el reino visigodo con muchos menores problemas que en la época romana. Estuvo bastante bien integrada y eso facilitó que los orígenes de la Reconquista se produjeran allí. Y en torno a los vascones distingo también dos sectores de la población vascona, siendo tan vascones unos como otros. Lo que eran los vascones de las tierras más llanas, más del sur, que habían sido perfectamente romanizados y se incorporaron también sin problemas a la realidad del reino visigodo, y otra parte de los vascones en las zonas más agrestes, que fue la que sí ocasionó ciertamente más problemas de sublevaciones dentro del reino visigodo. No entraré ahora aquí en este aspecto. Yo quisiera señalar por una parte que es curioso que acerca de toda esta cuestión del concepto de España en época de los visigodos hayan sido algunos hispanistas franceses, de un modo especial Jacques Fontaine, seguido de otros discípulos suyos, quienes hayan remarcado más esta realidad. Es decir, a veces en España parece que no nos atrevemos a estudiar o a hablar de unas realidades que han existido, que están ahí, y a veces incluso algunos historiadores extranjeros nos lo tienen que reflejar. No obstante, como antes les decía, también ha habido otros grandes estudiosos, otros grandes medievalistas fundamentalmente,
que quizá con menor profusión, pero todos ellos han sido conscientes de la configuración de este concepto de España en la época visigótica. Así les citaba antes Claudio Sánchez Albornoz, por ejemplo, con ese elemento premuslim y luego la idea del neogoticismo, que es una idea que él, propiamente un término que la acuña, don Ramón Menéndez Pidal, José Antonio Maraval, que tiene un libro clásico ya que se denomina El concepto de España en la Edad Media y ya tiene también una parte inicial donde nos habla de esta realidad de los visigodos. Diversos académicos de la historia en años recientes, también como don Luis Suárez, que antes citaba, Eloy Benito, Ladero Quesada, Valdeón Baruque, han trabajado mucho también sobre el concepto de España en la Edad Media y todos ellos tienen presente la realidad del reino visigodo como un primer elemento configurador. Y quizá también quisiera destacar, aparte de algunos estudios antiguos como Gibert, otros como el de un profesor precisamente de la Universidad de Alcalá, que es don Luis Agustín García Moreno, que es hoy la figura más egregia en el conocimiento del reino visigótico y quien también ha trabajado de un modo especial por profundizar en lo que fue esa realidad del concepto de España en época de los visigodos. Los fenicios denominaron a la península Isefan-In, que se traduce habitualmente como tierra de los conejos o tierra de los metales, por la profusión que encontraron de lo uno y del otro en nuestro suelo cuando aquí llegaron y asentaron sus primeras colonias. Los griegos dieron dos nombres a la península, el de Hesperia, en alusión a la estrella del Hespero, a la más occidental, o también Iberia, por el río Iber, que es el Ebro. Y los romanos, a partir de esa denominación fenicia y en parte de la de Hesperia, la llamaron Hispania, que es la que los visigodos recogieron, incluso simplificaron, y por eso en ocasiones aparece reflejada como Hispania o Hispania, y es ya de la cual evoluciona nuestro término España. Como les decía antes, Roma echó los fundamentos en muchos aspectos de cara a unificar la península de un modo muy especial con la lengua, y después el cristianismo, desde el siglo I, también contribuyó a ir unificando el ámbito de la península. Los mártires, la presencia de los mártires hispano-romanos, aquí tenemos la presencia de los santos niños, la presencia de los mártires va a constituir una memoria que une a las tierras de España y de algún modo podemos decir que su sangre fue fecunda en configurar en el futuro un ámbito de fuerte raigambre cristiana como es España. Incluso no olvidemos que en época de los romanos un emperador hispano-romano como fue Teodosio el Grande fue el que acabó dictaminando que el cristianismo católico de Nicea fuera la religión oficial del imperio. De Constantino a Teodosio se da ese cambio en que desaparecen las persecuciones, el cristianismo comienza a ser permitido su práctica normal dentro del Imperio Romano y con Teodosio culmina en acabar convirtiéndose en la religión del Imperio Romano. Por lo tanto, todo apuntaba en la dirección de que el cristianismo iba a ser un elemento fundamental en la identidad y en el futuro de España. Y de hecho, cuando el Imperio Romano se resquebrajó, algo que sucedió no solo en España, sino en otros lugares de Europa también, es que la Iglesia asumió en gran medida la herencia del Imperio Romano. Fueron los obispos y los monjes quienes muchas veces, los primeros monjes, San Benito, quienes muchas veces defendieron a la población hispano-romana, intercediendo por ella ante las poblaciones nuevas que llegaban en migraciones, las poblaciones germánicas. La Iglesia permaneció como algo sólido y la Iglesia fue la que recogió el legado de la cultura griega, de la cultura helénica y de la cultura romana, lo mantuvo
y lo transmitió también a esas poblaciones germánicas a las que acogió, a las que integró, a las que evangelizó, y al evangelizarlas las pacificó, las civilizó y dio lugar así al nacimiento de las diversas patrias europeas. Es el caso de la Inglaterra, de la Nueva Britania anglosajona, con el bautismo del rey San Ethelberto de Kent, con esos monjes como San Agustín de Canterbury enviados por el Papa San Gregorio Magno, y que lo plasma todo ello ya en una primera idea nacional inglesa, un San Beda el Venerable, con la historia eclesiástica del pueblo de los Anglios. Es el caso de Galia, de la Galia Franca, del origen de Francia, con un San Gregorio de Tours que lo plasma en la historia de los francos, del reino de los francos, recogiendo lo que ha sido el bautismo de Clodoveo y la cristianización del pueblo franco, católico desde el inicio, no pasaron por el arrianismo, y cómo se configura esa primera identidad nacional francesa. Y es el caso de España, quizá el primero en tomar esta conciencia, con ese bautismo de Recaredo y del pueblo de los visigodos, que hace posible la fusión con los hispanos-romanos y que de un modo muy especial será San Isidoro de Sevilla, pero no solo él, San Isidoro de Sevilla, quien en su historia de los reyes godos, vándalos y suevos recoja esta idea de lo que es el origen de España. No solo él, como señalo, y no solo estas tres naciones. Cuando un San Patricio arriba a Irlanda, San Patricio va a recoger lo que es la tradición celta irlandesa y cristianizándola va a dar origen al nacimiento de la patria irlandesa. Y lo mismo podrá decirse después para las patrias y las naciones del norte de Europa, las naciones vikingas. En el momento en que se cristianizan, nacen realmente como pueblos y patrias. Y lo mismo en el este de Europa, el caso de un San Esteban de Hungría o el caso de un San Vladimiro para Rusia. El origen de las naciones europeas está vinculado estrechamente al cristianismo, porque es el que hace viable la unión de los pueblos, en ocasiones precedentes, en ocasiones de los pueblos que llegan, es la que hace posible la unión, la toma de conciencia, su civilización, su pacificación y la transmisión de un legado cultural. Y esto es lo que sucede en España. Cuando en el Tercer Concilio de Toledo se alcanza esta unidad, será el cristianismo católico el que se convierta en esa clave. Y es en tiempos de los visigodos cuando, como les decía, se configura este concepto primero de Hispania o Hispania como una realidad que va más allá de lo meramente territorial. Se dan tres elementos que antes también señalaba. Un territorio, la península ibérica, denominada siempre en los documentos Hispania o España, a la que se suma la provincia de la Galia Narbonense o Septimania. En ocasiones se habla en plural, las Españas, las Hispanias o las Galias. Un territorio, un segundo elemento que es una entidad política, el reino visigodo con capital en Toledo, y un tercer elemento que es una historia y un aspecto cultural y religioso. Una historia que es la del pasado romano, la de la tradición romana y la del pueblo godo. De forma singular, es una historia que tiene un elemento cultural y religioso de clave católica fundamental y un elemento étnico que es fruto de la fusión de hispanoromanos y visigodos. Estos tres elementos se funden y lo logran de forma definitiva en virtud de este componente religioso que señalo y que se alcanza en el Tercer Concilio de Toledo del año 589. Nace así, y esto define a la España visigótica, la unidad católica de España. Y esa unidad católica de España será la que Vicens Vives, un historiador catalán como Vicens Vives, señale que recogerán también en su ideal
después los diversos condados, reinos y coronas de la Reconquista. En la España visigótica hay toda una conciencia verdadera de ello. Y por eso nos encontramos en los textos, en los diversos textos, con que se habla de Hispania o España unido a otra idea que es la patria de los godos, la patria gotorum, y el regnum gotorum, el reino de los godos. El reino de la gens o de la gens de los godos, del pueblo de los godos. Pero cuando hablamos aquí de los godos, no solo nos referimos étnicamente a los visigodos, sino que en virtud de esa unidad religiosa alcanzada en el Tercer Concilio de Toledo, la población hispano-romana asumirá de forma casi inmediata y con carácter creciente el reino de los godos como algo suyo. Se identifican ellos ya también con el rey de los godos como su rey legítimo y incluso parecen como asimilarse ellos mismos a la idea de que son godos. Hay una fusión real de los dos elementos. Los godos, a su vez, asumen esa tradición hispano-romana. Todo esto culmina, como señalaba, en ese Liber Judiciorum o Lex Visigotorum de Recesvinto del año 654, que culmina este proceso de unidad hispano-romana y visigótica. ¿Cómo se configura esta conciencia hispana o cómo se refleja? En el libro que agradezco que se pueda presentar aquí también, juntamente con la conferencia, lo he tratado de estudiar fundamentalmente en dos vertientes, aunque podría haber más. Una, la de los concilios de Toledo, las actas de los concilios de Toledo, que son riquísimas. Entre otros aspectos, son importantes además porque lo que se trata en esos concilios, luego los obispos, que son todos los obispos de España y de las Galias, así se dice, lo llevan a sus respectivas diócesis y allí normalmente, con frecuencia, se reúnen concilios provinciales que aplican las normas, sobre todo de los grandes concilios toledanos. Es decir, las ideas que se tratan en los concilios de Toledo se difunden por el resto de la península y también del sur de la Galia. Y el otro elemento sobre el que me he fijado sobre todo es la historiografía en algunos autores. En las actas del Tercer Concilio de Toledo, el rey Recaredo, en su segundo discurso de apertura, dice: «No creemos que se oculte a vuestra santidad», se refiere a los obispos, a los prelados asistentes, «cuánto tiempo España padeció bajo el error de los arrianos, y cómo, habiendo sabido vuestra beatitud no mucho después de la muerte de nuestro padre, Leovigildo, como nosotros mismos nos habíamos unido a la santa fe católica, creemos se produjo por todas partes un inmenso y eterno gozo». Por eso pide que los padres conciliares den gracias a Dios con motivo de los hombres que acaban de volver a Cristo, es decir, el pueblo de los godos. Y por eso ordena que en todas las iglesias de España y de las Galias, es decir, de la Septimania, se recite el símbolo de la fe, el credo, como afirmación de la fe católica, a fin de consolidar la reciente conversión de nuestro pueblo. Todas las iglesias en las Españas y en las Galias observen esta norma. Es importante señalar esta distinción entre las Españas y las Galias dentro de un mismo reino, es decir, se es consciente de que es un mismo reino, una misma entidad política, pero hay como dos elementos distintos. Uno son las Galias y otros son España o las Españas, que reflejan también esa diversidad interna. Las actas del concilio reflejan también un elemento claro de tradición romana que van a mantener todos los reyes visigodos, y es que van a utilizar el apelativo, el título de Flavio. Es un título imperial propio de los emperadores romanos, y todos los reyes visigodos lo mantienen. Es decir, los monarcas visigodos, desde Leovigildo especialmente, aunque ya incluso de antes, quieren asentar la legitimidad de su poder sobre la autoridad de los emperadores romanos.
se consideran legítimos herederos de ellos. Por eso, esa fusión entre lo hispano-romano y lo visigodo es real y verdadera por ambas partes. La homilía de San Leandro de Sevilla en la clausura del concilio es una pieza preciosa. Tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI, siendo todavía cardenal Ratzinger, señalaron el valor del Tercer Concilio de Toledo de cara a la historia de Europa y de cara a la unidad católica de España. Y ciertamente es así, y una de las piezas clave es la homilía de San Leandro de Sevilla, el hermano mayor de San Isidoro. Aunque no menciona el nombre de España, la realidad de una España que ve ahora unida gracias a la fe católica con los dos pueblos que la conforman está presente. Está claramente implícita. El Santo Obispo expresa su gozo y el de toda la Iglesia por la conversión del pueblo de los godos. La Iglesia predica la unión de las naciones, las gentes, suspira por la unidad de los pueblos, dice el Santo Obispo, y siembra los bienes de la paz y de la caridad. La fe católica favorece la hermandad universal de todos los pueblos y la propia unión de godos e hispano-romanos, dice San Leandro, en un solo reino. Por eso también es importante tener en cuenta que este concepto de España, que aparece en época de los visigodos, se va a integrar siempre dentro de la universalidad de la fe católica y siempre dentro de la obediencia al Papa de Roma. Es un elemento más de romanidad y de universalidad católica. Hay un elemento claro de conciencia propia del nacimiento de una conciencia hispana, pero siempre también dentro de un marco más amplio que es el de la universalidad de los pueblos en torno a la fe de Cristo y la obediencia al Papa de Roma, como un elemento que afianza aún más esa tradición romana. Las actas de los concilios de Toledo son una fuente riquísima para ver esta idea de España en época de los visigodos. Por una parte, los concilios son un punto de comunión fraterna de todos los obispos de España y de la Septimania. Es un punto de comunión del episcopado hispano y además se refleja un creciente proceso de incorporación de los obispos germanos, del elemento germánico, que va creciendo con el tiempo y refleja esa fusión finalmente también de lo hispano-romano y lo germánico. Los obispos del reino son conscientes de su pertenencia a un todo común. Tratan de afianzar la unidad de la Iglesia hispana. Elementos que configuran o que contribuyen a configurar esa unificación del reino, esa unificación dentro de España y también en el sur de la Galia, va a ser la consolidación y la difusión del rito hispano o visigótico, más comúnmente conocido después como rito mozárabe, y lo que señalaba, los prelados llevaban a sus diócesis las decisiones que se habían adoptado y las aplicaban. Algunas de ellas eran medidas de tipo político y siempre también se oraba por el rey, es decir, se contribuyen a afianzar la unidad en torno al rey visigodo. Hay una denominación, como les decía, que aparece siempre. El rey normalmente es el que convoca a los obispos y los obispos mismos dicen que están convocados allí todos los obispos de España y de la Galia, es decir, de la Narbonense o de las Españas y de las Galias. Hablan en ocasiones de las diversas provincias de España, de las partes de España, de las regiones de España. Se refiere normalmente a las diversas provincias, la Galicia, la tarraconense, la cartaginense, etc. El rey aparece denominado como rey de España y de la Galia, Rex Hispaniae atque Gallia, y se dice que el concilio, en diversas ocasiones, se dice que el concilio es un concilio general de toda España y Galia, Generalis totius Hispaniae et Galliae synodus convocetur. Hay una tarea, como decía, de uniformidad dogmática, litúrgica y disciplinar. En este sentido, quizá el concilio más importante, después del Tercer Concilio de Toledo, va a ser el Cuarto Concilio, que preside San Isidoro en el año 636, pocos años antes de su muerte. El Tercer Concilio de Toledo del 589, en el que se produce la conversión de los visigodos, es presidido por San Leandro, y el de 633, el Cuarto Concilio de Toledo,
yo diría que juntamente con el tercero, el más importante, es presidido por su hermano San Isidoro. En él se dice que se guarde el mismo modo de orar, en este cuarto concilio, que se guarde el mismo modo de orar y cantar en toda España, el mismo modo en la celebración de la misa, la misma forma en los oficios vespertinos y matutinos, y en adelante los usos eclesiásticos entre nosotros. Es decir, todos estos concilios van configurando un factor de unificación importantísimo. Aparecen en ellos términos tales como patria, pueblo, reino. Resumiendo un poco lo que significan, después de un análisis de qué es lo que significan estos términos cuando se utilizan. Podemos decir que el término gens o gens, según como se pronuncia, según diversas formas de interpretación del latín, es el pueblo o nación, nación en sentido de nacimiento. No entendamos nación como en el siglo XIX, con un concepto un tanto abstracto, sino como elemento de nacimiento, como pueblo. Se refiere propiamente al origen por nacimiento, es el grupo étnico de origen, y por lo general se refiere a la gens de los godos. Se habla de populus, este es un término latino también, y aquí suele hacer referencia a la idea romana del pueblo como sujeto de derechos y deberes políticos. Es el concepto romano, un concepto político. Es el pueblo también que habita el territorio hispano y que se encuentra bajo la autoridad y el poder del rey visigodo. Patria, se habla de patria, que es el territorio, la tierra que heredamos de los padres, lógicamente. La patria es el territorio común. En estos concilios de Toledo se entiende la patria como el territorio común, y comunes a visigodos y a hispano-romanos. Se aplica a España y también a todo el conjunto del reino visigodo, incluyendo la narbonense. Y el regnum o regnum es el reino, la entidad política unida bajo el gobierno de un mismo rey, que es el rex gotorum, el rey de los godos, al que también los hispano-romanos reconocen como legítimo y verdadero rey. San Isidoro, por ejemplo, que es de raigambre hispano-romana, por lo menos una parte de su familia, hay la duda de si quizá la madre fuera germánica, pero esto no es fácil poder afirmarlo plenamente. San Isidoro va a ser un ejemplo de cómo él, de raigambre propiamente hispano-romana, de tradición romana, de heredero de una intelectualidad romana cristianizada, él se va a considerar también visigodo y se va a asumir la monarquía gótica como la propia suya. Sin renunciar a la tradición romana, San Isidoro y esta realidad del episcopado de raíz hispano-romana también vino a comprender que el nuevo poder político era otro y se identificaba con la nación de los godos. La nación de los godos o el pueblo de los godos, como todo el pueblo hispano, regido por un mismo rey visigodo. De ahí esa idea de unidad. La figura más emblemática, por supuesto, es San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla elabora lo que va a ser la primera historia nacional española, que antes señalaba, esa historia de los reyes godos, vándalos y suevos, que se abren con un laus Hispaniae, o laus Hispaniae, una alabanza de España. Ya existían algunas de época romana, pero se ceñían más a lo meramente territorial. San Isidoro, aunque expresa ese enamoramiento de España en lo geográfico, en lo territorial, tiene toda una serie de alusiones que van más allá. Este Laus Hispaniae es una pieza poética preciosa al inicio del libro y concluye San Isidoro con una alabanza, al final del libro, con una alabanza del pueblo de los godos, porque los considera identificados con España. La Laus Hispaniae, como dice Jacques Fontaine, es una página excepcional y su composición canta sobre todo la unión del pueblo hispano-romano y del pueblo de los godos, del pueblo visigodo, en clave incluso nupcial, lo cual tiene también un elemento bíblico. San Isidoro aquí en gran medida está bebiendo también de la espiritualidad de la Sagrada Escritura, en esta idea nupcial que el pueblo de los godos ha asumido
el pueblo de los godos se ha desposado con España, como antes lo había hecho ya también Roma. Y ahora hay una unión de esos tres elementos, lo romano, lo germánico y España, en virtud de la fe católica. San Isidoro entiende ya como algo irreversible la caída del Imperio Romano y es consciente del proceso histórico en el que ya está inmerso en ese momento España. Por lo tanto, él asume la consolidación del reino visigodo en el presente, lo asume y siente como suyo propio al reino y al pueblo de los godos. Y la historia de España es ya para él la historia de los visigodos. Por eso canta a los visigodos al final también de la obra. Y hace un cántico patriótico a España y un canto a los godos. España ha pasado del poder de los romanos a desposarse con la nación goda. Como decimos, tiene esto unas imágenes paulinas y agustinianas. Tiene unas frases preciosas, también dice que España es la reina de todas las provincias, rica en hijos, en piedras preciosas y púrpura, fertilísima en talentos y regidores de imperios, se refiere a los emperadores romanos, como Teodosio o anteriormente Trajano, Adriano, y así eres opulenta, trata a España en segunda persona, la personifica y se enamora de ella. Eres opulenta para realzar príncipes como dichosa en parirlos. Y por ello, con razón, hace tiempo que la áurea Roma, cabeza de las gentes, te deseó, y aunque el mismo poder romano, primero vencedor, te haya poseído, sin embargo, al fin, la floreciente nación de los godos, después de innumerables victorias en todo el orbe, con empeño te conquistó y te amó, y hasta ahora te goza segura entre ínfulas regias y copiosísimos tesoros en seguridad y felicidad de imperio. Es una pieza retórica, dije poética, no, perdón, es en prosa, pero es una pieza retórica maravillosa. Luego el tono de la historia es distinto, es más el de una crónica con un elemento siempre providencialista. Hay este enamoramiento de San Isidoro, por una parte por la España geográfica o territorial, pero, ojo, también se plasma, como vemos, un amor hacia la patria, hacia España, por la grandeza histórica y humana de la misma. Y esa imagen nupcial o esponsal refleja esa idea de personificación de España, a la que, como decíamos, trata en segunda persona, de tú, a la que define como madre, madre de príncipes y de pueblos, de hijos, de talentos, de emperadores. Los aspectos de la riqueza geográfica o territorial contribuyen a ese enamoramiento de España, por supuesto, a incrementar ese amor a España. Y refleja, como decía también, ese sentimiento de herencia de la Roma que poseyó, que deseó y poseyó a España, a la vez que un sentimiento de identificación con el pueblo y el reino de lo visigodo. San Isidoro es consciente de la unión de lo romano y lo germánico en virtud de la fe católica que ha sido capaces de unirlos, que ha sido capaz de abrazarlos a raíz de ese tercer concilio de Toledo. Ideas semejantes podemos encontrar en otros autores, en otros historiadores, cronistas de la época. He tratado, por ejemplo, la crónica de Juan de Víclaro, que es el primero en ofrecer una visión de España como realidad político-religiosa en torno a la monarquía goda y a la fe católica, alcanzada por Leovigildo y definitivamente por su hijo Recaredo. Es otro obispo de origen lusitano, después en lo que es la Tarraconense, en parte de lo que posteriormente sería Cataluña. También San Isidoro en las etimologías nos transmite ideas preciosas sobre España, el concepto de España, la definición de España, de las distintas partes y pueblos de España. Y de hecho en la Edad Media a él se le denominará el doctor de las Españas. Será una figura que perdure en el recuerdo y a lo largo de los siglos medievales, no solo en España, sino que la figura de San Isidoro trasciende más allá, traspasa los Pirineos para toda Europa. He tratado en el libro también sobre otras obras, como una obrita preciosa que habla de los obispos de Mérida, el Liber Vitas Sic, así se titula el libro, aunque sea una incorrección latina, Liber Vitas Sanctorum Patrum Emeritesium, el libro de las vidas de los santos padres de Mérida. O también la historia del rey Bamba de San Julián, obispo de Toledo,
en la que el patriotismo hispano-visigótico, estamos ya más avanzados después de San Isidoro, ese patriotismo hispano-visigótico, frente a un enemigo externo clásico del reino de los visigodos, como es el reino franco, el reino de los francos de la Galia, le lleva a hacer también una composición literaria preciosa que es una queja o un lamento de España, de España, en un sentido doliente, porque ha habido una sublevación promovida por los francos en esa región de la Septimania que finalmente el rey visigodo Bamba va a someter. Hay una queja de España, un lamento de España, es como casi anticipándonos como ese me duele España de Unamuno, pues San Julián de Toledo de algún modo lo plasma aquí, o como luego lo plasmará también en el 754 el cronista anónimo mozárabe de la crónica del 754. Me he fijado también en la Vita Fructuosi, la vida de San Fructuoso de Braga, porque refleja la configuración clara o la idea clara de un concepto de España en el noroeste de España. Es un autor, un monje, el autor de la Vita Fructuosi es un monje de tradición fructuosiana, del monacato fructuosiano, en la zona de la Galicia, y recoge esa idea de España y también cómo esas dos lumbreras de España de las que habla este autor, que son San Isidoro y San Fructuoso, junto a ellos también se facilita, por la obra de San Fructuoso, una fusión étnica entre los visigodos y los hispano-romanos en sus monasterios, algo semejante a lo que San Benito consigue con los ostrogodos y los ítalo-romanos en Italia, en sus monasterios. La Vita Fructuosi refleja esa unidad social y cultural gracias a la fe católica y a la vivencia espiritual católica. Y bueno, no quiero alargarme más, puesto que estamos llegando ya o llegamos al límite del tiempo, sencillamente concluir. La España visigótica, con la unidad católica de España alcanzada en el 589 con el Tercer Concilio de Toledo, se convirtió en un referente e ideal en todo el medievo. Cuando después se quiera reconquistar ese reino perdido, la idea que se tiene es que existía ese reino perdido cristiano anteriormente. Esa pérdida de España se ha producido, hay que restaurar España. Aunque se admita la diversidad política de condados, reinos y coronas, no importa, pero es restaurar una idea superior, que es una idea cultural y religiosa de España. Lo que en la Edad Media va a unir a los hispano-cristianos no es la diversidad, no es la cuestión política. Cada uno tiene, se dan como legítimos los distintos condados, reinos y coronas, sino que es una unidad cultural de clave religiosa, de clave católica fundamental. Eso sí llevará, no obstante, a que haya unas aspiraciones de hegemonía, sobre todo en el Reino de León y que hereda Castilla, pero también en Cataluña y en Navarra y en Aragón. En conclusión, existió un claro concepto de España, Hispania o Hispania en los tiempos del reino visigodo, a partir fundamentalmente de la unificación de Leovigildo y sobre todo del Tercer Concilio de Toledo, la unificación religiosa. La idea de un reino, regnum, unido en torno a una fe, la fe católica, y a una monarquía que es la visigótica. Un reino que se identifica con un territorio, Hispania o Hispania, España, además de la Septimania, y que era amado como patria, la patria de un pueblo, la gens Gotorum, a la cual los hispano-romanos se van a adherir e incorporar. Es la fe católica lo que hace posible este primer concepto de España y esta unidad católica de España. El nacimiento de España va de la mano de esa unidad católica de España. El reino visigodo y la unidad católica de España serán el principal ideal impulsor de la reconquista tras la invasión islámica del 711. Y de hecho, cuando los reyes católicos alcancen la unidad de los reinos y coronas de España, ellos se sentirán, como decíamos, no como fundadores, sino como restauradores, porque han sido quienes han restaurado aquel ideal de la unidad católica de España. Por lo tanto, creo que si hoy queremos comprender bien España
no podemos perder de vista el sentido fundador del reino visigodo de Toledo. La realidad y el ideal de la unidad católica de España son elementos clave. En virtud de esa unidad católica emanada del Concilio III de Toledo, que fue capaz de proporcionar un proyecto común, primero a godos e hispanoromanos en el reino visigodo, luego a los diversos condados, reinos y coronas de los tiempos de la Reconquista y posteriormente también a la monarquía hispánica iniciada bajo los reyes católicos. Creo que esa unidad católica de España es clave para entender lo que es la realidad histórica y del propio ser, de la entraña del ser de España. Perdón si me he alargado unos 5 o 10 minutos más.